bona tarda, benvinguts. Estem a la recta final d'un cicle on volem abordar la comunicació entre els centres de coneixement i l'empresa. Us recordem que, com sempre, en aquest seguit de conferències hi ha traducció simultània en francès. Avui fem la cinquena d'aquestes converses. Sempre, com sempre hem fet per parelles, i amb aquestes converses el que intentem és trencar les fronteres entre especialitats, trencar fronteres entre el món científic i acadèmic i el món empresarial, que són dos mons que moltes vegades van cadascú pel seu costat. Els que hàgiu estat en aquest segle, hi ha gent que ens segueix ja d'una manera fidel, haureu constatat que s'han produït converses, algunes d'elles realment estimulants, i jo penso que productives. I estem convençuts que estan contribuint a ajuntar aquests dos mons que mereixen estar més units i que han de dialogar i de vegades trobar-se per pensar junts. Estem pensant fins i tot, donat l'interès que ha tingut algun d'aquests diàlegs, o jo diria que tots els diàlegs, en la manera de transcriure totes aquestes converses i fer-les accessibles perquè considerem que val la pena preservar-les per deixar-les a l'altra gent. I si més no, quan s'acabin, mirarem de penjar-les al nostre web per tal que es puguin descarregar en format reader o potser en una petita edició en paper, ja veurem. Avui tenim dos físics, però també dos mons. En Pedro Serena, doctor en Ciències Físiques i investigador del Institut de Ciencias de Materials de Madrid. Gracias, Pedro, por atender a nuestra invitación. A vosotros. I l'Esteve Camós, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. També moltes gràcies, Esteve, per atendre la invitació de la cambra. Gràcies a vosaltres. Avui es parlarà de les ciències bàsiques com l'arrel de la ciència aplicada, el que coneixem generalment com la tecnologia, l'aplicació de la investigació bàsica. I creiem que val la pena investigar una miqueta sobre aquesta relació. Com ja és habitual, us vull informar que aquest cicle s'emmarca dins d'un programa de cooperació del CCI Pirineus Med2, del qual formen part les cambres de territori transfronterer de Girona, Andorra, Lleida, Pirineus Orientals i Occitània, que ens segueixen també gent des d'aquests territoris propers. Pirineus Med2 és una agrupació que, finançada pel fons FEDER, mitjançant el programa Interreg UV-POCTEFA, i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms i a les microempreses. Les cambres volem estrènyer els lligams i trencar fronteres entre la ciència i l'empresa, però també volem trencar fronteres entre les empreses del territori. L'èxit seria que aconseguíssim col·laboracions entre empreses d'ambdós llocs, ambdós bandes de la frontera. Volem ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comuns que permetin aquest tipus d'aliança estratègica. Sense res més, donant-vos la benvinguda de nou i reiterant-vos la benvinguda a la Cambra de Comerç, passo la paraula a en Juan Jesús Arnaz, que farà la presentació dels dos ponents, d'en Pedro Serena i de l'Esteve Camós, i també conduirà el diàleg. Cuando quieras, Juan Jesús, tú mateix. Muchas gracias, Jaume. Pues yo cojo el relevo. Pedro Serena es doctor en física. Hay algo en su currículum que cabe resaltar, que es un gran divulgador. Es una persona que ha escrito libros de divulgación científica, para que todos los entendamos. Es una persona que cuando yo lo conocí cogía su coche para llevar una exposición de nanofotografía por cualquier punto donde la gente quisiera exponerla, para eso, para divulgar. Y recuerdo en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo un día explicándole a los profesores de secundaria de los institutos de Asturias, explicándoles qué era lo de la nanotecnología y las fotos y que se veían, o sea, algo inolvidable. En ese sentido, o sea que aprovecharemos, aparte de su faceta obvia de investigador, su faceta de gran divulgador. Esteve es una persona a la que conozco hace ya un par de años, es parco en palabras y, como él se define, es un verdadero friki, es un amante de lo que hace y de su profesión. Y es miembro fundador de un tecnoateneo en Vilablareix,
donde se dedican a divulgar pues también y a enseñar cosas como programar un Arduino o hacer robots o a impresiones 3D. Dicho eso, entramos en materia. Unos días antes, cuando preparábamos este diálogo de hoy, salió una cosa que era que gracias al fútbol, a las plataformas que retransmiten fútbol, se ha podido hacer durante la pandemia el teletrabajo. ¿Me aclaráis esto, por favor? Bueno, como yo lo insinué, pero vamos, es una realidad. O sea, hace 15 años en España la infraestructura para hacer teletrabajo se pensaba que era muy débil, seguramente, y vamos con cierto retraso en la incorporación de las TIC a las empresas, sobre todo la pequeña, y para sorpresa nuestra, de repente parece que una gran parte de la gente, incluso de los funcionarios, pueden hacer teletrabajo en su casa, pues, y esencialmente es debido. Luego voy a meter otro factor, pero uno es debido al factor del hecho de poner fibra óptica para poder acceder al fútbol, ¿de acuerdo? Y el otro es tener hijos que juegan mucho online. Entonces, no hay que olvidar el tema del acceso, la necesidad de fibra óptica para el ocio, además que en estos casos son los dos ocios, el deporte y el videojuego, ¿no? Entonces, sin que haya una planificación seguramente del gobierno o de nadie para hacer teletrabajo, pues al final parece que el país puede acceder a ese teletrabajo porque se han sumado una serie de iniciativas, a veces no planificadas, esto ya ha pasado en otras ocasiones, y pues como cuando llegó la energía solar y durante un tiempo España se convirtió en potencia solar, esto no era una cosa de diseño del Estado, sino se dan una serie de circunstancias y que luego en el caso de la energía solar se desvaneció y en este caso pues yo creo que está aquí para quedarse. También tú me hablabas, Esteba, aquel día de las conexiones por radio, el territorio cuando un territorio es muy rural, pues supongo que las grandes compañías no invierten en que llegue la fibra óptica y todo eso, y eso se solventa por conexiones por radio, ¿no? Por radio, sí. De hecho, ¿Me yo puedes explicar dije, esto? Sí, yo lo dije porque la prueba de lo que dijo Pedro es que hay muchas empresas que no tienen la fibra, polígonos, ¿vale? Y en cambio en el pueblo de al lado de la empresa sí que hay para el fútbol o para la televisión o para lo que quieran, ¿no? Entonces esto ya hace años que por ejemplo, nosotros montamos antenas para llevar la internet a centros que están alejados de los pueblos, ¿no? Tanto porque en la época del cobre era tan lejos que no llegaba bien, como ahora porque no les llega la fibra, ¿no? Eso le llamamos WiMAX normalmente a estas antenas. Es como un wifi, pero de largo alcance. Llegamos a kilómetros con él. Perfecto. Hablamos de que los tiempos adelantan, que es una barbaridad. ¿Vivimos en la era de la nanotecnología, Pedro? Sí, ya se puede decir que sí. En realidad, hace muchísimos años hacíamos nanociencia en los laboratorios, hace más de 50 o 60 años en algunas de las líneas de la nanotecnología. La catálisis estaba muy relacionada con la electrónica, que empezó con micro y tal. Y en estos momentos, pues ya desde finales del siglo pasado, principios de este, se puede decir que todo el tema nano ha pasado de la ciencia a los laboratorios de empresas de más aplicación, y en estos momentos pues ya hay muchos productos que tienen nanocomponentes, hasta se empiezan a regular por los alimentos, el tema de los textiles, en ciertos países o en la Unión Europea, y cuando se regula algo es porque ya tiene una presencia y hay un cierto peso de esto. Para dar el salto, mientras estabais hablando, estaba intentando desmontar una cosa que tenía, porque para ilustrarlo del salto de la parte de la nanotecnología y los juegos, ¿no? Que es este pedazo de juego, que es un Bandai de 1980, ¿de acuerdo? Esto era una consola de videojuegos digamos, cuando la época de la movida madrileña, ¿no? Pues nada, 2 botones y tal, ahora cuestan 200 euros en plan de museo, ¿no? Pero en realidad de esto, que es lo que se podía manejar un joven de clase rica,
en los años 80 a lo que tenemos hoy, pues estos saltos que se han dado en toda la informática, la electrónica, pues es una revolución que es que no somos conscientes de lo que estamos viviendo en realidad. Quizá dentro de 2 siglos lo seamos, pero ahora esto es una revolución, pues como la imprenta o cuando se descubrió América, que durante estamos viviéndola no se ve el impacto. Pero dentro de 200, 300 años analizarán esta época como una época de un crecimiento exponencial en algunas líneas de investigación, algunas áreas, que tarde o temprano llegaremos, como el tema nano, ¿no? Hay unos límites físicos y nos estudiarán, ¿no? Y ahora yo creo que no somos conscientes realmente dónde estamos. ¿Y tú cómo vives las nuevas tecnologías desde tu empresa, Esteban? ¿Cómo ves esa evolución? El tema nano nos viene porque nosotros no hacemos nada en el campo de nano. Nosotros, como estamos en el mundo de Internet, vamos a remolque de lo que se hace en Internet. A nivel puntero, lo único que puedo decir y que liga con el tema de empresa-universidad es que hace como 8 o 10 años hubo un proyecto europeo en el cual la Universidad de Girona estuvo involucrada. Nos involucró también a nosotros y en este estudio pues, se definió lo que ahora tenemos, la fibra, cómo llegaría a la televisión, cómo serían los enlaces en el país para llevar la información tal como la vemos ahora. Pero evidentemente una empresa como nosotros de 8 empleados no puede estar en la punta de la ola, siempre tienes que ir un poco a remolque de lo que hacen los grandes. ¿Pero qué te demandan tus clientes? No sé, a nivel de empresa, precisamente, por un lado se habla mucho de tecnologías cada vez más avanzadas, se hablan de ordenadores cuánticos, que si queréis podemos entrar en ello también, bueno, pero en la realidad... De ordenadores de cuánticos, nada, ¿no? No se van a andar nada de momento, ¿no? Lo que sí que ahora está de moda es el tema de moverse, ¿no? O sea, desde el marzo hasta ahora, la gente quiere tener el número fijo en el teléfono, poderse conectar. Y antes lo hacíamos, pero es que ahora lo hace todo el mundo. O sea, eso es lo que nos ha traído a nosotros el COVID. Mucho trabajo de hacer que la gente pueda usar el ordenador desde su casa, conectarse a la empresa y hablar como si estuviera en la empresa. Eso es lo que más estamos haciendo ahora nosotros tres. Correcto. Casi todo el mundo ahora conoce el Zoom, el Jitsi, el Skype, o sea, el Teams, ¿no? De no conocer ningún programa, ahora los tenemos aquí todos. Y en el tema nano, quería decir, ya que tenemos algún estudiante de física, creo, por aquí, ¿no? Pedro, la palabra nano la encuñó Richard Feynman, creo. No. ¿No? No, en principio, bueno, el prefijo nano, bueno, es un prefijo más del Sistema Internacional de Unidades, que está de los años 50 más o menos, pues, para definir la 1000.000.000ª parte de algo, pues, y nanómetro, pues es por la 1000.000.000ª parte de un metro. Como digo yo siempre, un nanosiglo, pues son 3 segundos, es la sí, no, pero aplicado a... Pero la palabra nanotecnología viene de Japón, de un señor que en el contexto de la mecánica, en fricción, Japón, coches, motores, acuñó la palabra nanotecnología. Richard Feynman, que no trabajó nunca en nanotecnología, por cierto, pues hizo un discurso en el que hizo de gurú y dijo que, en un discurso que seguramente a la salida nadie le creería, dirían, este tío está loco, pues dijo, pues algún día el hombre será capaz de mover átomos, tendrá la capacidad de fabricar cosas con precisión atómica y de ahí surgirá una gran revolución en el ámbito de la electrónica, en el ámbito de la medicina y la instrumentación. Y casualmente, pues ahora si uno mira la lista de productos de nanotecnología que se están comercializando, pues donde hay más impacto es en la electrónica, ha sido evidente desde el principio de siglo, y el que se acaba de convertir en el segundo área con más productos nano es la medicina, hace 2 años. Con lo cual, pues es este señor Richard Feynman, que hacía física teórica y trabajaba en otras cosas, de gran parte de Feynman y tal, pues se aventuró a hacer una serie de predicciones que se han cumplido. Bueno, por eso fue elegido asesor de la presidencia de Estados Unidos y sí. cosas, ¿no? O sea, y el glamour. Muy bueno, ¿no? O sea... Sí, perdona. Sí. No, solo decir que esto, que en el ámbito de la nanotecnología,
uno de los ámbitos donde ha penetrado y va penetrando sin que nos demos cuenta, pues es el de la electrónica, ¿no? Hasta nosotros tenemos institutos que antes se llaman de microelectrónica y ahora se llaman de nanoelectrónica, ¿de acuerdo? Y no es más que una moda, es que es en lo que se está trabajando. Otro área es el de los materiales, que quizá en España es el que tenga más impacto en nuestra industria, textil, construcción, porque es de lo que tenemos más digamos, en la industria nuestra. Y luego está el ámbito de lo que es la parte bio, o sea, por ejemplo, alimentación, medicina, ¿no? Ahí tenemos también cierto potencial de crecimiento muy grande. Por ejemplo, yo dudo que España algún día sea capaz de fabricar pantallas de grafeno. Es que ya nos sacan tanta distancia a Corea o Japón, Estados Unidos, que va a ser muy complicado montarse en ese, no llegamos ni al tren de cola ni de lejos. Pero hay otros sectores como alimentación o materiales, textiles, etcétera, y luego todo lo que es utilizar las TIC, o sea, todo lo que tiene que ver con el software. Que, bueno, las TIC es un instrumento, ahí está el hardware, vale, ahí está lo nano, pero luego hay que echarle coco y hacer aplicaciones, ¿no? Entonces, en los tres segmentos tenemos mucho que decir. Nosotros y otros países con los que competir, ¿no? Porque con Corea, China o demás, la carrera estamos empezando a lo mejor un poco tarde. A ver, Esteban, a nivel de empresa, claro, investigaciones en nano lo pueden hacer grandes compañías. El caso, nuestro país no es un país de grandes compañías, pero en las telefónicas, en las de los TIC, siendo tú dando servicios TIC, ¿cuál es el elemento diferenciador entre una empresa afincada en Girona, de ámbito, una pyme, que es lo que sería tu empresa, con la telefónica? Sí, claro. Aquí están los grandes, ¿no? El rojo, el azul y el verde, ¿no? La telefónica, el Orange y Vodafone. Y luego los otros vamos a remolque, ¿no? Está claro. Pero si hablas con la gente, hay gente que dice, yo no quiero estar con esta compañía porque llamé atención al cliente y me hicieron ir de un lado para otro y para nada, ¿no? En cambio aquí las empresas como la nuestra, lo bueno es el tú a tú, ¿no? O sea, que llaman, hablan con alguien que casi siempre es el mismo, la atención es directa, bueno, ahí está el tema, ¿no? La asistencia directa, creo yo. Es el único que se puede llegar a competir. Y a mí una cuestión, bueno, una de las aplicaciones de los materiales y de la ciencia de materiales, y en concreto de la nanotecnología en la ciencia de materiales, es el ámbito de la energía, ¿no? Que luego podemos hablar del desarrollo sostenible y demás. Y ese es otro campo en el que España debería decir muchísimo. Y también ocurre que hay tres grandes empresas y están aterrorizadas porque puede haber producción doméstica de electricidad, ¿no? Una distribución eléctrica que implica también software y demás, ¿no? Entonces, claro, uno ahora está abocado a irse a estas tres grandes empresas en la distribución eléctrica, pero lo razonable es que aparezcan muchos centros de distribución, especialmente energía solar o eólica, y esos están en el ámbito rural, es decir, cuando está la tecnificación del campo, a la que hay que llevar también la fibra óptica, pero estoy seguro que el sitio donde ponen un aerogenerador también llega la fibra óptica automáticamente para su control, o los enlaces de radiofrecuencia o lo que sea, y se beneficia todo ese pueblo, ¿no? Y entonces también se puede ir a trabajar allí uno y a huir de la gran ciudad, irse a tener una vida campestre en un ámbito, digamos, más bucólico, igual no lo es tanto, pero más bucólico, pero la idea es que todo esto, si se quiere, requiere pues unas inversiones y unos objetivos, es decir, y en cambio, pues potenciar las energías renovables está muy vinculado a también tecnificar el campo y el mover gente preparada al ámbito rural, ¿no? Y evitar esta colonización solo pues por emigrantes que van a recoger lechugas o tomates, ¿no? O sea, puede ir gente muy cualificada también a vivir al campo. Eso yo creo que es muy importante. Ahí estás entrando en un tema que os lo pregunto a los dos para que debatáis, es el uso inteligente de la tecnología. Por ejemplo, todos somos usuarios de tecnología muy puntera, que la llevamos en el móvil o en el ordenador, pero eso, no pasamos de ser usuarios. Realmente desconocemos incluso las repercusiones que tiene esa utilización. ¿Qué tenéis que decir para ese uso inteligente? Por ejemplo, cara a las empresas, lo que sería la ciberseguridad y todo esto, bueno, que no se tiene como muy presente,
o se arregla con parches en vez de realmente dar la importancia a ese uso inteligente de las tecnologías. Aquí yo siempre en esto hablo de dos cosas. Por ejemplo, una, mis hijas, ¿vale? Cuando hablan de Internet, hablan como si fuera el éter, ¿no? Es algo ubicuo, en todas partes está Internet y no saben nada del wifi. O sea, entras en casa, no va el wifi. Bueno, ¿qué es el wifi? El wifi es una parte, está el router, está Internet. O sea, a la gente nos da como qué pereza aprender a fondo cómo van las cosas. Y ahí está lo que hace Pedro, lo que hacemos nosotros en Vilablareix, ¿no? de divulgar, porque yo creo que es muy importante. Es como cuando yo por ejemplo, trabajo casi siempre en Linux, ¿no? y estoy en una consola de texto, la pantalla negra con las letras blancas, y estoy ahí escribiendo, ¿no? Y te ve alguien y dice, ostras, esto es muy, muy complicado. Bueno, pero es que esto es lo que hacemos casi todos los que usamos Internet a nivel bajo, ¿vale? En cambio, si no está el ratón y un entorno de gráfico, ya da como pereza, ¿no? Y creo que aquí hay que salvar esta barrera, ¿no? Hay que ir un poco a fondo, ¿no? Intentar entender cómo van las cosas para usarlas mejor, creo, ¿eh? Claro, pero eso es obvio. Imaginaros que hoy ha denunciado los Mossos d'Esquadra aquí en Cataluña que se está dando una estafa vía WhatsApp, ¿no? Que hay Por ejemplo. hackers que entran en el WhatsApp y que te quitan la información y añadían que más que buscar quitarte la cuenta corriente, están buscando tus contactos. Si eres periodista y tienes un contacto de un político o tal, y si luego tienen la suerte de encontrar un vídeo de actitudes poco decorosas, pues entonces viene el chantaje. Y muchas veces dices, yo estoy utilizando todas esas redes y no sé lo que estoy utilizando por ese desconocimiento del que hablamos. De ahí lo... Y lo creemos todo. O sea, nos llega un WhatsApp de que está ocurriendo una cadena de estas, ¿no? Me dicen esto y yo lo paso a todos mis amigos. Y solo hay que ir a Google y poner el texto y ahí te dice, no, esto hace años que está en la red y es falso. Sí, sí. Hay que poner un poco en entredicho todo lo que nos llega. Nos lo creemos todo. Bueno, eso es un problema de la sociedad en la que vivimos bastante serio, además. Yo que trabajo así parte del tiempo en ámbito de divulgación, pues de hecho con la Fundación General CSIC que hacemos un curso de buenas prácticas científicas. Yo me encargo de la parte de las buenas prácticas en divulgación, aunque más que nada es luchar contra las malas prácticas o luchar contra lo que hay fuera de la divulgación, porque es que hoy en día vivimos un entorno, pues eso, de conspiranoico, las noticias falsas, es decir, y yo mismo he picado en cosas que me han enviado y las he difundido y luego eran un bulo, porque tenían visos de hasta ser realidad, es decir, por la pereza de no decir, bueno, voy a parar y a entrar en algún sitio, y es que automáticamente en estos 6.000 millones de personas que estamos conectados, o 7.000, alguien lo ha descubierto ya que era un bulo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hay cosas, por ejemplo, sobre el tema de las tecnologías y la velocidad a la que llegan y el conocimiento. Ahora tenemos el ejemplo de las vacunas. A mí me gusta ponerlo porque la gente está viendo en directo cómo el desarrollo de una vacuna, no digo que desde cero, porque había mucho hecho en algunos sectores, hasta que se empiecen a poner y ver si funcionan, lo están viviendo además con preocupación porque les afecta. Es una buena oportunidad para darse cuenta de que esto no es fácil, que hay detrás muchas investigaciones, hay mucho paso, hay que ir con cierta seguridad, se van aprobando las cosas, pero no al ritmo que querría pues Putin o otra persona, o Bush, o el comandante supremo de China, ¿de acuerdo? Es decir, pues esto está muy regulado y se va aplicando conocimiento sobre los protocolos, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos. Es decir, en la ingeniería, en la construcción. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo va a llegar el grafeno a mi procesador? Tranquilo. O sea, es que esto requiere, primero, que sea más barato que lo que hace el silicio. Si no, ¿para qué? Si es 100.000 veces más rápido, pues aunque sea más caro, se aplicará, pero eso hay que lograrlo. Y estamos haciendo, hay muchas cosas de la nanoelectrónica, nanotecnología, que las veremos en los próximos 10, 15 o 20 o 30 años llegar. Estamos pues en muchos aspectos como en los años 80 de la informática. O sea, estamos como en el Bandai este que he mostrado,
Esto es lo que ha pasado del Bandai a una Xbox de las modernas. Esto es el salto de lo que nos espera en nanotecnología de ahora al futuro, a dentro de 30 años. Y yo no sé lo que va a pasar. Es muy difícil. Tengo un presentimiento. Y es que antes vamos a tener una serie de problemas que están relacionados con el medio ambiente, bastante más serios que si vamos a llegar a ver hologramas para hablarnos o demás. Es decir, y ahora me importa mucho el ver con el arsenal tecnológico que tenemos, si el tema del cambio climático, que es bastante serio, parece que no lo es, pero se puede intentar paliar, ya no digo corregir, porque va a ser casi imposible, sino paliar, mitigar, reconducir en parte, etcétera, ¿no? Y tenemos mucho arsenal tecnológico, energías renovables, sistemas inteligentes de distribución de energía, toma de decisiones también en inteligencia artificial. O sea, se puede aplicar muchas cosas para a lo mejor no ir tan hacia el futuro que va a para el futuro. Ahora el presente es corregir lo que hemos hecho en el pasado. Y eso, leí un libro hace unos años de Daniel Goleman, el de inteligencia artificial, inteligencia emocional, que era inteligencia ecológica, y venía a decir, como resumen burdo por mi parte, él venía a decir que cuando la ecología se convirtiera en negocio, pues todo el mundo pasaría. Aquí en Cataluña se han hecho muchas campañas de consumo de productos de proximidad, que es una manera de volver, pues eso, al señor que cultiva aquí. ¿Qué vías para empresarios que nos están escuchando o para futuros físicos que también, no tanto de hacer de adivinos del futuro, porque el porvenir se le llama así porque no viene nunca, ¿no? Entonces, no vayamos a meter la pata, pero a día actual, con la tecnología que tenemos, con las... Tal. Es decir, por ejemplo, Pedro, ¿sería posible parar el cambio climático con los conocimientos y la tecnología que tenemos? Y eso podría ser negocio para muchas empresas que van a estar obligadas a reconvertirse. La respuesta es, ¿podremos parar el cambio climático? La respuesta está claro, es no. Es decir, es no. O sea, aunque hay un bagaje de tecnologías, hay que desplegarlas. Hoy sabemos que hasta el 2050 vamos a seguir aumentando la producción de CO2 en la atmósfera, o sea, el contenido de CO2 en la atmósfera. Da igual el objetivo de la Agenda 2030 y demás. Es decir, entonces, sabiendo eso, hay una inercia y se tarda un tiempo. Es decir, requiere unas inversiones muy grandes, una concienciación muy grande, luchar contra sectores ya implantados y que no quieren cambiar, etcétera. Entonces, ¿hay un arsenal tecnológico y va a haber lo mejor? Claro que lo hay. Pero hay que tomar mucha decisión política y hay que tomar mucha decisión. ¿Es un negocio? Pues claro que es un negocio. De hecho, pues ahora mismo, está mal decirlo, pues hace unos años nosotros compramos unos paquetes de acciones y ¿cuál es la única que ha crecido? Iberdrola. ¿Y por qué? Porque es una empresa que ha apostado muy fuerte por las renovables. Y es que ese es el futuro. Es decir, nos guste o no nos guste, vía reglamentación o vía porque los ciudadanos lo van a pedir, ¿no? Entonces, otro sector que desde luego, mientras estemos sobre la faz de la Tierra, va a necesitar es la alimentación. Entonces, que está muy vinculada, que yo sepa, a las comarcas, a la zona rural, ¿no? Que hay que tecnificar la alimentación, que hay que montar el proceso, que hay que mejorar el proceso, que hay que vender producto elaborado y no producto a granel, porque quien gana es quien le mete un poquito de conocimiento al producto. Pues claro, y ahí va el etiquetado, va el envasado, va la distribución, va la comercialización. ¿Eso se puede hacer ahora en unas cooperativas? Pues claro que se puede hacer. A lo mejor hace 20 años era imposible o 30, pero ahora hay tecnología para poderlo hacer y colocar online productos. Tenemos también cadenas de distribución de cualquier cosa. Es decir, yo compro algo, una madera en el País Vasco para hacer un estante y lo tengo a los 2 días. Pues lo mismo pasa con una coliflor o una butifarra o cualquier historia, ¿no? Tiene unos costes, sí, se van abaratando y llegará un día que sean camiones con conducción automática las que lo traigan, distribución automática vía drones en las zonas donde esté permitido, drones que pueden ser coches, no tienen por qué ser aéreos, o sea, coches, claro, que no causen. O sea, todo esto está por venir. Y hay sectores que, como la alimentación, como digo, y la energía, que son inherentes a nuestra subsistencia, ¿no? Y yo creo que hay mucho negocio por hacer. ¿Algo que añadir, Esteban? No, de acuerdo totalmente con Pedro. Entonces, eso que viene, eso también nos hará trabajar menos horas. O sea, vamos a una sociedad que va del paro al ocio.
¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué va a haber emprendedores creando empresas? Está claro. Yo creo que la única manera es que trabajemos 4 horas al día dentro de unos años, ¿no? Creo, porque los robots van a coger trabajo. Hay ámbitos que no, pero trabajo para todo el mundo. Bueno, igual los robots hacen todo el trabajo y nosotros estamos ahí como los de la película esa del robot que está en las estrellas y están todos allí gordos en la nave espacial, ¿no? sin hacer nada. No creo que lleguemos a esto, ¿no? Esperemos, vaya. O sea que yo creo que lo único es que vayamos a menos horas. Bueno, y también repoblar eso de sitios poco poblados, por ejemplo, en la zona de Lérida, de Lleida, hay comarcas muy poco pobladas, en cambio la tecnología puede permitir eso que decíais, claro, gente a la fibra. Ir ahí y ser creativos, ¿no? También. Ahí entramos en otro problema, que es el de la educación. No se nos educa ni siquiera a las nuevas generaciones para ese mundo que se va a imponer, porque el robot va a suplir el trabajo de las personas. Aunque en eso también leí no hace mucho una cosa que me dejó sorprendido, ¿no? Que era más fácil que continuara el empleo de albañil o de barrendero o de que coge las basuras que no el empleo de un contable. El contable lo puede hacer la inteligencia artificial, el trabajo del contable, pero ningún robot tiene la habilidad de una mano humana. De momento. De momento. Claro. ¿Pero lo veis esto en un futuro inmediato o va a más largo plazo? Hombre, yo creo que sí. El tema de la robótica viene pero muy fuerte. Y claro, bueno, hay que tener cuidado porque es verdad que tiene unas implicaciones muy fuertes. O sea, desde el punto de vista, sorprendentemente, pues seguramente la gente, hay un problema también cultural. La gente no tiene en Occidente, digamos, facilidad para interaccionar con las máquinas. Videojuegos sí, pero que te venga alguien a servir en un bar, seguramente no, culturalmente nos choca todavía, ¿no? Es decir, que hay pues camareros, gente que hace la limpieza en las casas y demás, cuidadores, preferimos hoy por hoy, pero en Asia, por ejemplo, tienen otra cultura, ven bastante bien que empieza a ser un robot, igual que tienen ya mascotas electrónicas totalmente, y ahí vienen los tamagotchis y demás, y de este tipo de cosas, el que empiecen a pensar en que puede haber un cuidador que es un androide, digamos, ¿no? Sí. Y un humanoide. Y esto, pues quizá en Occidente no, y nos pueda salvar sectores como el turismo de que no se tecnifique tanto en el sentido de que lleguemos a una piscina y el socorrista sea un androide, y o el animador, ¿no? O el camarero, las camareras o tal. Pero también luego la robótica en otros sitios, como en los países en vías de desarrollo, donde se han ido a instalar las fábricas que nos venden a nosotros las zapatillas y muchos productos, va a ser un impacto muy grande en estos lugares, porque va a quitar mucha mano de obra barata en esos sitios, porque todavía los robots van a ser más baratos, ¿no? Eso, por ejemplo, puede generar pues, distorsiones como que pues, mucha gente vuelva a pensar en emigrar otra vez pues, a los países donde se vive bien, ¿no? De que desaparezca el trabajo en Indonesia, Filipinas, en sitios que eran maquilas, ¿no? Como en México, y que la robótica reemplace todo este tipo de cosas. Así que... También se habla de que el robot pague una cuota, ¿no? Sí. ¿No? La empresa que tenga 100, pues pague, y la que tenga 1000, pues más. Sí, el sistema, si no, no se sostiene. O sea, el sistema no se está Sí. basado en el consumo. Y aunque le pongamos la palabra sostenible, es consumo sostenible. Entonces hay gente que está consumiendo, pero esos productos se tienen que pagar de alguna manera, ¿no? Y si solo trabajamos 4 horas, pues consumiremos poco. No vamos a multiplicarlo. Entonces, al final van a ser, claro, hay sectores como la propia educación o el propio ocio, que son sectores económicos. Y a lo mejor estas 4 horas que tenemos no laborales, las vamos a tener que emplear toda nuestra vida en formación. O sea, en formación o en ocio. Sería lo razonable, además, en un ámbito en el que la ciencia, el conocimiento en general cambia tan rápido. Sería una forma de que... Ahora,
Eso sería pues un mundo utópico. En realidad, ¿qué va a ocurrir? Pues la vamos a llenar de fútbol. O sea, en eso es lo que vamos, o sea, llenarlo de fútbol, no digo de toros, en Cataluña ya no, en otros sitios a lo mejor pueden meter también unos pocos de toros, pero en realidad pues ese es el peligro, ¿no? Es decir, en generar ese ocio y tener gente pues que está solo oyendo a lo mejor pues algo de música, que está bien, pero dedicándose a cosas mucho más banales y no esa parte continuada de formación, ¿no? Que cada vez va a ser más necesaria, porque si no el conocimiento va despegando exponencialmente, nosotros no somos seres exponenciales, o sea, para nada, somos lineales y empezamos a saturarnos y luego vamos bajando, ¿no? Entonces, es decir, ese gap que hay ahí se va abriendo con la edad y entonces la única manera es a lo mejor pues estar preparado, estudiar, estar... Hablando del conocimiento y de la velocidad, ¿cómo sería factible que hubiese la transmisión de conocimiento desde los centros de investigación a las empresas? Pues no lo sé. Yo la verdad tengo tratos con la Universidad de Girona de hace años, pero siempre han sido a nivel de amigos, ¿no? O sea, conoces a gente, pero nunca a través de un canal oficial. Lo desconozco. Si hay canales oficiales o si... Aparte que nosotros tampoco somos una empresa que tengamos mucho que hacer, ¿no? Porque somos pequeña y no industrial, ¿no? Supongo que empresas industriales tienen mucho más que hacer con la universidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando acabé la universidad hace 30 años ya, pues el contacto con la empresa era cero patatero, o sea, ni con la empresa ni con nada que tenga que ver, ¿vale? Luego estuve 3 años en una escuela de negocios y allí entré más en contacto con la empresa y conocí gente y es ese punto el que luego me ha hecho crecer en la empresa, ¿no? Conocer gente, los contactos, y he llegado a la universidad a través de amigos, no por una vía oficial. Pero en cambio esa transferencia de conocimiento es necesaria. Yo de momento solo ha sido de gente, o sea, yo voy a buscar empleados a la universidad. Eso es lo primero, ¿no? O sea, la gente que acaba es gente que me interesa, ¿no? Entonces allí ya pones el pie. Pero normalmente lo que se hace allí está muy lejos de lo que hacemos una empresa como nosotros. Entiendo que con las grandes no es lo mismo, ¿eh? O sea, bueno, yo no contaré una experiencia con una grande por prudencia. Pero, por ejemplo, Pedro, tú que estás en un centro de investigación, tú que estás investigando, me parece que en física cuántica ahora, ¿no? Estás iniciando ese camino. Está bien hacer ciencia básica e investigar, por el propio enriquecimiento que eso, pero al fin y al cabo quien paga esos estudios es la sociedad y por lo tanto debería tener un retorno, ¿no? a esta sociedad. ¿Cómo se podría hacer vía empresa? ¿Qué es lo...? Bueno, o sea, hay una cierta obsesión en decir que hay que tener un retorno, ¿no? Como si fuera una obligación. Pues hombre, el retorno, es decir, es como si la gente que estudia filosofía, dices, hay que sacarle también retorno porque estamos invirtiendo en los 4 o 5 filósofos que hay, ¿no? Hombre, déjales, ya escribirán libros, alguno será, o sea, que la obsesión de acelerarlo, pero tiene que ser todo muy más natural. Lo digo porque estabais hablando antes sobre lo importante que es la conexión individual, por ejemplo, para la transferencia de conocimiento, y es que al final, pues, un doctor o un licenciado no deja de ser un cerebro que se transfiere. De hecho, es la forma más rápida y grande de transferir conocimiento. Esto lo saben muy bien los norteamericanos, que fichan a gente, fichan a líderes de proyectos que son genios ya en su país y ya se lo traen con toda la cabeza amueblada. Le pagan una pasta y ya está. Eso es la mejor transferencia. Ni patentes ni historias. Gente formada, con experiencia. Ahora, dicho esto, también se encuentra trabajo no por los canales oficiales. Tenemos el INEM, por ejemplo, para ser de otra forma. ¿Y cuánta gente encuentra trabajo a través de los canales oficiales? Pues no, se encuentra trabajo pues, en otras plataformas y luego un porcentaje muy grande, pues más del 60 o 70% por lo visto, es a través de contactos personales.
¿Por qué? Porque las relaciones de confianza, somos seres humanos y al fin y al cabo son muy importantes. ¿Qué ha pasado en este ámbito? Porque yo creo que todavía no hay una suficiente relación de confianza, hay como hilos de telaraña entre la empresa y tal, pero como sueltos y son casuales, y todavía hay una relación de confianza fuerte dentro de los actores del sistema. ¿De acuerdo? Cada uno sigue todavía un poco a su bola y no existe esa cultura de ponernos juntos, de generar las relaciones, ¿no? Las relaciones no se hacen, pues es muy difícil buscar patentes y para una empresa pequeña y en un centro tecnológico es muy difícil con 2 personas estar buscando en 5.000 empresas del entorno qué hace cada una, ¿no? Esto hay que aumentarlo, estas interacciones, estos foros hay que aumentarlos más y poner a la gente más tiempo más junta. De ahí saldrán cosas seguramente, ¿de acuerdo? De ahí saldrán cosas. Pero así yo lo veo que se hace las unidades de transferencia tienen 2, 3 personas, en las universidades 4. No sé, en Madrid puede haber 40, 100 personas dedicadas a transferencia entre todas las universidades. Pero si tenemos casi 1 millón de empresas registradas, divide. Vamos a tener cada uno toca 10.000. ¿Qué va a hacer ese señor? ¿Cómo va a explorarla? O sea, se necesita aumentar mucho esos canales de conexión a nivel local, a nivel nacional, a nivel intersectores, y eso requiere unas inversiones y poner de acuerdo a la gente, ¿no? En proyectos, por ejemplo, las misiones que ahora plantea la Unión Europea para el siguiente programa marco es una buena iniciativa. Son sitios donde ya tiene que estar todo lo que se llama los TRL, ¿no? Toda la cadena de creación de conocimiento hasta el producto final, junto, embarcados en una misión, la que sea, ¿no? Como el Apolo, pues una misión para la sociedad, ¿no? Y ahí, que es como hacer ya más grandes el tema de proyectos europeos. Y estos foros, que pueden ser también físicos, clústeres en regiones, etcétera, son los que hay que potenciar. Se lleva intentando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no hemos dado todavía con la tecla mágica para generar este tipo para acelerarlo de tal manera que tengamos ahora mismo empresas líderes, que llega un momento en el que son las empresas las que lo lideran. Yo no entiendo tampoco que sea el sector académico que tenga que liderar esto, ¿no? Es decir, en un país como Estados Unidos, pues son IBM, Intel y demás las que están diciendo hacia dónde hay que ir, no es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es un cliente y le interesa que sus empresas dominen, pero quien hace la investigación y la promueve son las grandes empresas que se están jugando dinero y además están compitiendo entre varias, ¿no? Pero aquí no tenemos esas grandes empresas o tenemos muy pocas. Tenemos pocas. Entonces sería el modelo vasco, el modelo que implanta Echenique en Euskadi, sería Sí, es una especie de modelo cooperativo de la investigación con los centros tecnológicos, donde ese centro tecnológico ya tiene una masa crítica e interacciona con la universidad local. Es como si en Girona, pues, todo el sector de electrónica, audiovisual o contenidos, que es muy poquito, cada empresa son 8, 10, 20, 30 personas, no pueden tener un departamento de I+D. Pues deciden poner un dinero para hacer un centro tecnológico que les dé servicio. Y ya ese centro tecnológico es el que contrata a los doctores, los trae, digamos, empaquetados desde la Universidad de Girona o de Hong Kong, según las necesidades, y ya es ese centro que recibe la subvención, que la reciben del Estado, y ya funciona con objetivos, porque son entes al fin y al cabo empresariales, no son de servicios en el sentido también de funcionarios, ¿no? Y con los tiempos de funcionarios y las reglas de los funcionarios, que muchas veces son tiempos que son imposibles para un empresario. Las dinámicas, ¿no? Los tiempos de reacción, etcétera. Esteban, tú como empresario, ¿cómo ves eso? Que se crearan entre varias pymes centros de punteros para hacer I+D. Bueno, aquí en Cataluña ya hay, pero las hace la Generalitat, ¿no? A diferencia de lo que Pedro creo que decía, que éramos las empresas que nos asociábamos para impulsar el centro, ¿no? Yo en mi campo un centro de estos no lo vería, porque nosotros investigación tampoco haríamos, pero por ejemplo, el IRTA, ¿no? de la carne o el IRTA de la fruta, ¿no? En lugar de impulsarla la Generalitat, que la hubiera impulsado la gente de las empresas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? entre lo que hizo Echenique en el País Vasco y lo que se hace aquí, ¿no? Pero ¿cómo haces que la gente, porque aquí, como somos un poco de pueblo,
¿vale? Y competimos entre nosotros, pues es difícil. Yo creo que es un tema de mentalidad, ¿no? Un poco que nos cuesta, que no estamos acostumbrados a colaborar con la competencia para llegar más lejos. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Habría que implementar aquello de al éxito por la cooperación, ¿no? que decía el presidente de Besselman. En nuestra conversación anterior hablamos de dos sectores de futuro, como es la alimentación, que ya ha citado Pedro, y el agua. Yo me dio pánico la última vez que estuve aquí, porque de vuelta a casa escuché que el agua había cotizado en la bolsa de California, ¿no? Y sin agua no podemos vivir. Si el agua ya cotiza en bolsa, mal vamos, ¿no? Entonces me gustaría que ya como parte final casi eso, ¿no? que hablarais un poco de pues, la gestión del agua, que tiene que ver mucho con las TIC, y de esas cosas que son esenciales, ¿no? Serrat en una canción decía que no esperemos que nos cobren el aire que respiramos, porque entonces vamos mal, pues parece que nos quieren cobrar más allá de lo que ya nos cobran el agua que necesitamos, porque en un 70% somos agua, ¿no? Claramente el agua será un problema en los próximos años. A nivel industrial, a mí me afecta más la electricidad. O sea, no sé si la gente sabe que cuando uno hace pone en Google algo, eso gasta energía, y mucha, y no lo parece. Cada vez que googleamos esto, entonces a nivel de Internet el problema es cómo dar energía a los grandes data centers y cómo darle frío. Porque, claro, gasta más casi ahora el darle frío que lo que gasta el ordenador por sí mismo. El calor que llegan a generar hace que gente como Google así esté montándolos en la Antártida, ¿no? o bajo el mar. ¿Vale? Pero ahí el grafeno tiene mucho que decir, porque de hecho claro, se está investigando es que llegue a temperatura ambiente, ¿no? Esa energía sin necesidad. Claro, si el ordenador cuando gasta poco y no da calor, eso se soluciona. Claro, eso es una de las ventajas de muchos dispositivos nanoelectrónicos. Para la gente que ha estudiado un poquitín, sobre todo que lo recuerda con terror la física y tal, pues hombre, todos nos enseñan la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Vale, estupendo. Pues esa ley que te dice que las cosas cuando le pones un voltaje y una resistencia, pues pasa intensidad y se calienta, el efecto Joule y disipa, es lo que le pasa a una bombilla, pero también le pasa a un procesador, pues en el nanomundo no funciona igual, en la nanoescala, ¿no? Entonces la ley de Ohm ya deja de cumplirse. Y una de las ventajas es que entonces ya las cosas no disipan igual y en algún caso conducen pues o balísticamente o por canales cuánticos. Eso quiere decir pues que la resistencia de estos dispositivos es mucho menor. Y por otro lado, pueden funcionar a más frecuencia, es decir, que uno espera que un procesador de grafeno pueda trabajar a entre 200 y 400 GHz normalmente. Entonces, claro, si logramos hacer un procesador que funcione a 400 GHz, y eso es imposible yo siempre digo a los alumnos, la disipación va con el cuadrado de la frecuencia. O sea, si lo que hay ahora se calienta funcionando a 3 GHz, si funcionara a 400, serían como de hecho tendría más calor que la barra de una central nuclear. O sea, es decir, un procesador. Entonces, la única manera es pues, acudir a estos nuevos materiales maravillosos, que hasta alguno ahora resulta que es superconductor, para poder ver si damos una innovación de esta estructurista, ¿no? O continuista, que permita dar un salto a la electrónica. ¿Qué hará un móvil que funcione 100 veces o 200 más rápido de lo que tenemos ahora? Es que ni idea. Yo creo que no somos capaces de verlo, ¿no? Podría decir integraremos, ¿no? Lo pondremos aquí en la cabeza. Claro, podrá ser, o pues no lo sé. O sea, de la misma manera que es muy difícil a un señor cuando tenía esto o diseñaba esto que le dijeran cómo van a ser los videojuegos en el año 2020. Pues no se imaginaría el grado de realismo que hay con la música, que sería la industria que ahora más genera dinero más que la música dentro del sector ocio, ¿no? O el propio cine.
Entonces, bueno, hacer estas preguntas es complicado. Ahora, que hay saltos tecnológicos, revoluciones, y que yo creo que la cultura sea la divulgación y el hecho de estar atento para saber que todo esto viene. Es decir, que alguien que monta una empresa hoy con 30 años, en los próximos 30 o 40 años, o a los 80, cuando se jubile, que nos jubilaremos, se jubilará a los 80, entonces, en los próximos 50 años tiene montones de saltos tecnológicos a los que tendrá que adaptarse y que van a venir cada vez más rápido y ser así cualitativamente más importantes, ¿no? Más rápidos es lo que es exponencial, ¿no? Entonces, eso implica pues esa formación continua, etcétera, ¿no? Y el estar atento, ¿no? Porque en un mundo que hay oportunidades que cambian tan rápidamente, pues los negocios duran poco tiempo y habrá que estar muy atento a las novedades y a qué hacen tus rivales, ¿no? O a ser imaginativo y buscar cosas totalmente nuevas que ahora no imaginamos, ¿no? Para mí, hace 10 años, mi hija mayor, por ejemplo, pues no pensaba que su hermana pequeña se iba a divertir poniendo narices de conejo y en una foto o cambiando la imagen de la cara de una persona 10 años después, o 15, ¿no? O sea, esto va muy rápido en todos los ámbitos. Bueno, no sé si tenemos preguntas en el chat, a mí no me salen. Bueno, estamos en los minutos finales. Si hay alguna pregunta, os la traslado. Y si no, pues hay una serie de preguntas que antes, cuando hablábamos con el presidente de la Cámara y hablábamos de filosofía antes de entrar, que creo que no sé, que son importantes, por lo menos para mí, ¿no? ¿De dónde parte el fundamento del conocimiento? De la realidad, de las percepciones, de las ideas, de las impresiones, de la abstracción. ¿Qué es lo que hace seguir una línea u otra? Ya que nos ibas a hablar del gato de Schrödinger. Bueno, yo creo que de conocimientos sale, el ser humano ha sido curioso desde siempre, es lo que le ha permitido adaptarse y poder vivir frente a mamuts y tigres de dientes de sable y otros bichos. Eso es vivir en sociedad. O sea, es decir, vivir en sociedad, que las dos cosas se van retroalimentando, ¿no? O sea, el hecho de ser capaz de con su inteligencia ir modificando un poquito su entorno en el pasado y ahora mucho, ¿de acuerdo? Ahora estamos en la tecnosfera, el tema del antropoceno y tal, pero lo usamos con nuestra supuesta inteligencia, ¿no? Que lo visto desde fuera, pues esa inteligencia nos lleva a ser 7.000 millones que devastamos el planeta, pues hombre, pues no está claro. Esto es lo mismo que una caja de Petri donde crece una bacteria, ¿no? Un virus que ya decían en Matrix, somos un virus dentro del planeta. Entonces, a mí esta preocupación que me tiene, ¿no? Es muy medioambiental, en el sentido de que hay muchas señales que vienen dando, la gente ha ido mirando para otro lado, pero bueno, esto se va acumulando y en un momento dado vamos a empezar a ver efectos, ¿no? Pues ya empiezan a decir que estas nevadas o que hayamos tenido 45 grados durante 3 horas de calor en verano y nevadas a la vez, estos extremos es una consecuencia del cambio climático, ¿no? El ir hacia extremos cada vez más extremos. Eso va a tener repercusiones, ya veremos en la construcción, tenemos que defendernos frente a ello, en la forma en la que organizamos la alimentación eléctrica, la forma de distribución. Resulta que de los días que ha estado el anticiclón en el que estábamos a 12 bajo cero o 20 bajo cero, había una calma chicha y poca iluminación, que estamos en invierno, con lo cual las energías renovables por sí solas no han valido. Hay que tirar de la nuclear y el gas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, o almacenamos o vamos a ser capaces de almacenar energía. ¿Cómo? ¿Dónde? En materiales, para si queremos prescindir de la nuclear y del gas, que al final son contaminantes de dos formas distintas. Entonces, todo es un debate que la gente yo creo que tiene que saber y que van a generar negocio. Almacenamiento de energía, local, como sea, es decir, la biomasa, el combustible, si se va hacia esa dirección, el hidrógeno, el vector hidrógeno, el almacenarlo en hidrógeno, que es una buena solución. Entonces pasaremos a las pilas de combustible en vez de motor eléctrico convencional. O sea, hay unos debates y la gente tiene que saber que esas tecnologías existen, ¿no? ¿Y la fusión? ¿Y la fusión? Bueno, la fusión es dentro de 50 años. 50 años, vale. Pues no lo veremos. Es una cosa que siempre tiene 50 años. Sí, algún día llegará. Si lo lográramos, el sol es gratis
y un solo día de sol, un solo día, da la energía que la humanidad actual necesita todo un año, ¿no? Sí, sí. Sí, si Por la eso, aprovechas toda, sí. pero hay que saberla aprovechar y guardar. Y ese es el problema. ¿Hay tecnologías para hacerlo? Parcialmente sí. Por ejemplo, el hidrógeno es una buena tecnología de almacenamiento, porque implica pues, poner en el océano grandes colectores y estás convirtiendo agua en hidrógeno, hidrólisis, y se está almacenando allí. Y a lo mejor puedes estar enviando hidrógeno a la costa desde grandes plataformas que estén en el mar que están produciendo hidrógeno. Y es una forma barata porque en el hidrógeno en ningún momento hay un C. En las reacciones en las que aparece el hidrógeno y tal, carbono no existe nunca, ¿no? Entonces no echa CO2. Entonces es seguramente una forma pues muy potente de tener energía. Nos puede llegar hidrógeno a la casa, hombre, es un poco peligroso. Es mejor que me llegue la electricidad y que el conversor de hidrógeno en electricidad esté en las afueras de la ciudad, ¿no? Una grandeza. Pero nunca se sabe. También en Barcelona se empezaron a desarrollar cables superconductores porque un problema del transporte eléctrico, ya sea la electricidad nuclear, la de la central o tal, pues que hay muchísimas pérdidas. Entonces, el tener hilos superconductores, como se desarrollaban en Barcelona, por ejemplo, hace tiempo, con un proyecto con Endesa, puede ahorrar un 30 o 40% de la energía que ahora se pierde mientras se manda. Entonces, hombre, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso también es importante tener más gente viviendo cerca de los centros de distribución. O sea, que también salgamos fuera del concepto de gran ciudad y nos distribuyamos de tal manera que hasta cosas como la distribución de la energía haya menos pérdidas si las ponemos a la gente más cerca del sitio donde se produce, ¿no? O sea, hay tantos factores para tener en cuenta y pensar de diseño. O sea, es fascinante, a mí me encanta. Pero para que luego uno viene del realismo y ve pues esto, las bajezas del ser humano y los intereses que hay. Hoy escuchaba a una filósofo que decía que nos estamos autosuicidando por no respetar la tierra y entonces por no respetar la naturaleza, y cuando se revuelve la naturaleza lo hace siempre de forma violenta. De ahí esos extremos que hablabas de clima y demás. Bueno, yo casi por acabar también, ¿por qué no hablamos? Porque estamos hablando de esas tecnologías que vienen de lo nano también, pero no hemos hablado del lado oscuro, y tú escribiste un libro de divulgación científica sobre ese lado oscuro, la nanotoxicidad, ¿no? Y no sé si a lo mejor hay también gente que puede dedicarse a que no sea tan tóxica, ¿no? Bueno, habrá una parte tóxica que habrá que controlar y saber cómo se usa. Yo siempre lo digo, o sea, el tema del riesgo no tiene que darnos miedo. Lo que hay que hacer es, tiene riesgo ir en coche, tiene riesgo tener una botella de lejía en tu casa para limpiar y que se la beba un pequeño de la casa o te quemes tú las manos o los ojos. O sea, y vivimos con ese riesgo, pero lo que hay que hacer es saber cómo manejarlo, cómo controlarlo, qué problemas hay en caso de que lo use mal. Y la nanotecnología habrá una parte buena, habrá una parte que no sea tan buena, sobre todo el tema de muchos nanomateriales que ahora se están comercializando y usando, que no hay mucho control sobre lo que va a pasar cuando estos materiales acaben en los vertederos dentro de 30 o 40 años, que están en productos que usaremos y tiraremos, y entonces luego pues, nos podremos encontrar con algunas sorpresas. Entonces, aunque ya hay mucha gente trabajando en ello y mucha gente avisando, ¿no? Entonces, pero bueno, hay una cierta inercia en que se pasa rápidamente al negocio y a la producción en masa de cosas sin echarle alguna reflexión. Y en Europa no estamos mal. O sea, Europa es una especie, como digo yo, de zona nanosegura, porque hay mucha reglamentación respecto a otros países. Pero es que vivimos en un mundo global. A mí ya, si están echando porquería los nanomateriales que se están haciendo en China, es que al final nos llega a nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, es el plástico. A mí, aquí podremos tener reciclado de plástico, que no lo tenemos bien en toda Europa. Tratar el plástico para evitar que se convierta en microplástico, que acaba siendo un nanoplástico, que acaba en el plancton, que come un mejillón, que acaba en mi lata de mejillones. Que eso es lo que está pasando en el Mediterráneo y demás. Pero claro, es que ese plástico puede venir de Filipinas o de Indonesia. Es un problema global. Y hay que tener soluciones global, ¿no? Piscifactorías controladas contra los micro y nanoplásticos es otro campo de negocio y es zona de costa, ¿no? Girona y mar, creo, ¿no? O sea, es decir, el tener el acceso a cultivo marino limpio, pues es un reto
que ahora mismo cuando abres cualquier pub, el Instituto del Mar de Barcelona vio que en el 70% de las muestras capturadas en el Mediterráneo hay plástico de pescado. Y un 3% de mercurio. Entonces, leches, estamos comiendo, eso sí que es riesgo. Los riesgos no es la nanotecnología, el riesgo es tomarse una merluza al pil-pil una vez a la semana toda tu vida, porque no sabemos qué estamos metiendo, ¿no? Entonces, vamos a tener cuidado, es decir, vamos a empezar a aplicar tecnología pues, en el sector de la alimentación para garantizar que, por ejemplo, tenemos un sistema de piscicultura y ahí entran muchas cosas. Ahí entra control, software, materiales, el tema de los biólogos trabajando, especies, o sea, y todo muy multidisciplinar, ¿no? Y en una cosa que es importante, alimentación, con mucha tecnología y para garantizar seguridad, evitar contaminación. O sea, yo eso ahí es muy utópico en el sentido, pero yo creo que es hacia donde hay que ir. La última pregunta para Esteban, bueno, en su día, cuando tú saliste hace 30 años de la universidad y te decantaste por la informática, supongo que tuviste que aprender a programar, a estudiar todo eso. Ahora viene lo cuántico y quizá con el símil, ese aparatito que ha sacado Pedro, ¿no? de esa consola, pues tú estás jugando con ordenadores que son como la consola que nos ha enseñado Pedro. Y ahora tendrás que ir a los móviles nuevos. ¿Cómo vas a esa transferencia, a ese cambio? De hecho, no lo sé. Ya se está iniciando, ¿eh? Sí. Yo no he visto aún cómo es un ordenador de este tipo, solo he leído lo que hay por ahí. Supongo que Pedro lo conoce mejor. Entiendo que la programación que se hace es muy diferente. Entiendo que a nivel de empresa no se aplica para base de datos ni para cosas de este tipo en estos momentos. Por lo tanto, de momento me coge muy lejos. En mi campo estamos más para lo que son telecos. Por lo tanto, el ordenador, al final, cuántico o no, no nos importa mucho. Nosotros lo que hacemos es mover los bits. ¿Vale? Tendrá más implicación para, primero, Hacienda y las grandes empresas que quieren hacer grandes tipos de cálculos, y luego lo que compromete es todo el tema de la seguridad, ¿no? Ahí sí que lo compromete, porque todos los algoritmos que usamos hoy para la banca online y tal, pues se basan en cosas que el ordenador de este tipo no puede romper, ¿no? Y ahí sí que, bueno, habrá que ver cómo va. Pero en este momento están naciendo y aún no podemos decir que se aplique en empresas como la mía, ni mucho menos. Pero bueno, va a dar que hablar y mucho, ¿no, Pedro? Espero que vaya a dar que hablar mucho. O sea, y en tema del transporte también, ¿no? Hace unos días ha habido ya una comunidad, 40 kilómetros de teletransporte cuántico, de información, o sea, que todo este tipo de cosas va a venir. Ahora, ¿en qué momento estamos? Pues a lo mejor estamos, no sé, como en los años 50 en informática, cuando llegaban los primeros ordenadores de válvulas, y ahora estamos en donde estamos. Pero también es verdad que como todo va muy acelerado, pues aunque ahora igual nos parezca muy difícil que un ordenador cuántico, yo no pondría 60 años como la fusión fría para tener el ordenador cuántico. A lo mejor empezamos a tener modelos en la próxima década, ya los hay dos, uno comercial de IBM, está el de Google, hay tal, pero ya empezamos a tener algunos sistemas medio potentes, pero luego yo creo que como vamos todo muy acelerado, igual la transición a equipos, no digo de sobremesa, pero equipos a los que acceda la gente, pues vía el propio Google o los bancos y demás. Sí, de hecho, uno le sorprendería ver pues como la Caixa tiene un grupo ya de encriptación cuántica y de tecnologías cuánticas trabajando. Claro. O sea, porque sí. Saben lo que se les viene encima. Sí. Entonces, hay que tener las contramedidas contra lo que te puede venir. Es decir, porque entonces si no hay una contramedida, el negocio online desaparece. O sea, no hay comercio online seguro. Entonces yo no compro nunca más nada. Entonces se acabó también el teletrabajo y se acabó muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Es decir, si la encriptación no puede ser, el teletrabajo ya no es seguro, nuestras conversaciones, nada. Con lo cual tendrás que tener una medida de contrarrestar, que puede ser clásica, que es lo que se intenta ahora, o sea, con electrónica clásica intentar contrarrestar los posibles sistemas cuánticos de descifrado, o también serán cuánticos, ¿no? Para ponernos a pelear en el mismo terreno.
Y eso es una batalla que ocurrirá en los próximos 20 o 30 años y que hay muchos intereses, obviamente, ¿no? Militares, de seguridad, de las empresas, de banca, de comercio electrónico. Y yo como dato diré que la Unión Europea mete 1.000 millones de euros en computación cuántica como un todo y Alibaba mete 14.000 millones. Entonces, bueno, si lo hacen por algo será, porque el futuro, pues toda una empresa que vive del comercio mundial o de las transacciones, pues tiene que estar a la última. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra participación. El próximo miércoles llegaremos al último diálogo de estos 6 diálogos entre un empresario también y un investigador. Y nada, espero que cada uno saque sus conclusiones y haya aprendido. Como siempre, mis queridos amigos, un gozo estar con vosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.